El tema de las escuchas telefónicas es algo que tiene particularmente preocupado a Aldo porque yo creo que se ha preguntado, ¿a mí me habrán escuchado? ¿Me habrán pinchado? Te apuesto que te lo preguntaste, Aldo. No tengo claro, fíjate, te lo digo muy en serio, que cómo y por qué se determina escuchar a alguien. ¿Y cuál es el factor que incide en esa escucha telefónica? Y por eso me interesa el tema. No por si me escuchan o no me escuchan, que yo creo que es medio ñoño andarme escuchando, pero ¿Cuál es el eh, perfil para seleccionar las escuchas? exactamente. Sí. A propósito de aquello, un reportaje de CIPER, del periodista Benjamín Miranda, es que vamos a establecer contacto para esta nueva detección de pinchazos telefónicos de carabineros a una serie de actores de la sociedad chilena. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido. Hola Aldo, hola Sandra, ¿cómo están ustedes? Bien, pues aquí muy atentos nuevamente a lo que surge de estas investigaciones, ¿no? Que nos llaman tanto la atención, además por lo diverso de estos blancos de interés. Claro, en este caso, bueno, este se trata ya del sexto reportaje de un especial que hicimos en CIPER junto con Sí. mi colega Nicolás Sepúlveda sobre archivos secretos de Carabineros, ¿no? Específicamente de la IPOLCAR, de la Dirección de Inteligencia de Carabineros. Y en este caso el reportaje se trata solamente, exclusivamente, sobre los pinchazos o las intervenciones telefónicas que hizo Carabineros entre 2007 y 2018 en la Araucanía. Y claro, la noticia, digamos, convocó a hartos medios y harta prensa porque dentro de las conversaciones que se escucharon, que después puedo detallar por qué ocurrió eso, saltan nombres como Álvaro Salas, como managers o representantes de Stefan Kramer, de Jorge Alís, de Denis Rosenthal, de Camila Gallardo, de Chico Trujillo, en fin, son varios nombres que pertenecen al área del espectáculo del país que por algún u otro motivo terminaron hablando con una productora de eventos cuyo teléfono estaba pinchado por la Epolcar, ¿no? Esa es más o menos la vía que siguió Carabineros, que los llevó a escuchar estas conversaciones con los nombres que yo acabo de detallar. La pregunta es más o menos, ¿por qué lo hacían? O sea, ¿cómo lo hacían es un tema? Eh, si podían o no podían es otro tema. Pero ¿por qué en términos de inteligencia lo hacían, Benjamín? Mira, lo que pasa es que aquí algo hay que tener en cuenta, que el teléfono que se pinchó originalmente es de una productora de eventos, que se llama Luisa Fernanda Saldúa. El teléfono de Luisa estuvo intervenido por Carabineros entre diciembre del 2017 y febrero de 2018. Ahora, ¿por qué Carabineros decidió intervenir ese teléfono? Recordemos que tiene que enviar una autorización, tiene que obtener una autorización judicial para pinchar el teléfono, no es discrecional. Lo hizo porque esto se marcó dentro de la operación Huracán cuando, entre otras personas supuestamente inculpadas de financiar ilegalmente a la coordinadora Arauco Mayeco, estaba el actor Daniel Alcaíno, ¿no? Que encarna, entre otros personajes, a Yerko Puchento. Entonces Carabineros dice que Daniel Alcaíno financia ilegalmente en las sombras a la CAM y le dice a la Corte de Apelaciones de Temuco que existen dos teléfonos asociados a Daniel Alcaíno. Uno, el de él, el que tiene hasta el día de hoy, y otro que supuestamente era de Daniel Alcaíno, pero que en realidad pertenecía a esta productora, a Luisa Fernanda Saldúa. Es decir, Carabineros le envía una solicitud a la Corte de Apelaciones mintiendo sobre quién era la persona que estaba detrás de ese teléfono, porque en realidad pertenecía a esta productora de eventos. ¿Qué prueba tenía Carabineros para inculpar a Daniel Alcaíno de financiar a la CAM? Lo único que sustentaba esa acusación eran chats inventados. Aquí nos estamos remontando, como dije, a la operación Huracán, ¿no? El año 2017, cuando explota esta implantación de pruebas. Y ese era el único sustento que tenía la Ipolcar para pedir la interceptación del teléfono de Daniel Alcaíno. Entonces nos encontramos con que no solamente habían pruebas que hoy sabemos que son exiguas y más son falsas, sino que además le mintió a la Corte de Apelaciones diciendo que el segundo teléfono de Alcaíno pertenecía al actor cuando en realidad era de esta productora de eventos que por motivo de su pega, de su trabajo natural, tenía que entablar conversaciones con personas como Álvaro Salas, como Kramer, como Jorge Alís, con los representantes de cantantes que son muy famosas, y esa es como una parte del reportaje, porque esto que parece incluso muy pop, ¿no? Que, como dije, convocó varios medios y harta prensa por los nombres que se vieron involucrados, en realidad esconde un problema mucho más grave, que es ¿quién realmente puede fiscalizar el trabajo que hace Carabineros y su inteligencia cuando decide o no decide pinchar teléfonos, ¿no? Acá no solamente Carabineros mintió abiertamente al decir que el segundo teléfono de Daniel Alcaíno pertenecía al actor, cuando en circunstancias que no pertenecía a él, sino que además la Corte de Apelaciones no se toma el tiempo ni la molestia
de verificar si efectivamente la información que le está entregando Carabineros es cierta. ¿Y cómo termina todo esto? Bueno, con meses, al menos 3 meses, de tiempo perdido, de horas hombres, como se dice, y de una inversión de recursos financieros que no sabemos cuánto cuesta, tener a 2 o 3 carabineros escuchando conversaciones que realmente no aportan ningún antecedente para la investigación que está desarrollando Carabineros, ¿no? Eso es lo realmente grave detrás del asunto que revela CIPER. Efectivamente, para allá iba ahora con mi siguiente pregunta, Benjamín Miranda, porque además de estos artistas, aparece el periodista Carlos Zárate, aparece el historiador Fernando Pairicán, aparece, bueno, la Machi Francisca Linconao, Adolfo Millabur, y uno dice, puedo entender a lo mejor de alguno de estos perfiles por qué se busca a lo mejor algún tipo de vinculación desde donde pueda surgir algún tipo de investigación, ¿no? Para dar cuenta de antecedentes que les pudieran llegar a servir dentro de lo que ellos estaban necesitando. Pero cuando uno dice que interceptan algún tipo de llamados donde hay diálogos con Claudio Moreno, que es Guruguru, o con los Viking 5, y con negociaciones para bandas como Chico Trujillo, uno dice, ¿para dónde iban? Claro, ese es el fondo del problema, ¿no? ¿Por qué Carabineros dice, en primer lugar, que Daniel Alcaíno, que sufrió abiertamente un montaje por parte de Carabineros, está financiando ilegalmente la CAM? Y en segundo lugar, ¿por qué vamos a escuchar durante 3 meses las conversaciones de una productora de eventos? Recordemos que en ese entonces Carabineros estaba siguiendo la pista de el financiamiento de grupos como la CAM, no solamente la CAM. Imagino yo que estaba buscando respuesta en ese sentido. Ahora bien, Sandra, como dices tú, efectivamente acá hay personas involucradas no solamente del área del espectáculo, por ejemplo, el historiador mapuche Fernando Pairicán, que es un connotadísimo historiador que ha dedicado buena parte de su vida profesional a investigar y desarrollar ensayos, trabajos académicos sobre el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. A él se le acusa de específicamente 2 delitos, ¿no? De proveer de armas a un comunero mapuche, y además se le acusa de participar en un incendio forestal. Digamos, Fernando Pairicán nunca ha sido imputado oficialmente, públicamente, por ninguno de esos 2 delitos, y sabemos que su teléfono estuvo intervenido al menos entre 2013 y 2016, es decir, 3 años, escuchando las conversaciones de una persona que se dedica al área académica del pueblo mapuche. Y su respuesta, o la respuesta que él encuentra cuando le llamamos y le preguntamos ¿por qué tú crees que Carabineros pincha tu teléfono? Bueno, él lo único que puede decir es que se imaginará que para Carabineros, la Ipolcar, es muy importante o interesante saber quiénes son sus fuentes de información de las cuales se nutre para desarrollar su trabajo profesional, ¿no? Pero lo cierto es que tanto las supuestas armas que le entregaban como comunero mapuche y el supuesto incendio en el que él participó resultaron ser acusaciones totalmente falsas, bajo las cuales Carabineros consiguió una autorización judicial para pinchar su teléfono. Tú ya has dicho un reportaje que de alguna manera nos indica cómo operó la fuerza policial en la región de la Araucanía en algún determinado momento, pero de acuerdo a lo que han investigado, Benjamín, son estrategias, son tácticas que siguen utilizándose, ¿no? Sí, yo creo que dentro de la pega que ha hecho CIPER en estos 6 reportajes, una de las conclusiones que podemos sacar es que Carabineros centra su trabajo de inteligencia esencialmente en 3 cosas, diría yo. Primero, en el reclutamiento de informantes, ¿no? En la infiltración de grupos o de personas que ellos encuentran importante infiltrar. En segundo lugar, la utilización de redes sociales, específicamente la revisión de redes sociales de sujetos u organizaciones que... Vamos a retomar. ¿Lo interceptaron? Sí. Para variar, a nosotros siempre nos cortan. Yo creo que está quedando súper claro que estamos terriblemente intervenidos. Pero lo bueno es que queda claro al aire, así que no nos pueden mentir. Es una investigación, efectivamente, como hemos dicho, que data de varios años, además de escuchas telefónicas, como nos estaba revelando Benjamín Miranda, también periodista de CIPER, a propósito de estos blancos de interés que se supone entregaban algún tipo de información, algún tipo de línea investigativa a seguir para dar con los antecedentes que esperaban, pero no sé si con estos nombres de verdad se podía llegar a ese tipo de información. Tal vez a otra muy relevante o interesante, pero a eso. En los procedimientos ya hemos visto de repente se siguen hebras que están totalmente equivocadas. Y como ya nos señalaba Benjamín, estos mismos procedimientos se usaron para hacer montajes a este respecto, ¿no? Exacto. Benjamín, ¿te recuperamos? Sí, me recuperaron. Bueno, yo les decía que
Dentro del trabajo que desarrollamos en CIPER, yo creo que Carabineros nos permite, o sea, el trabajo nos permite concluir que Carabineros ocupa esencialmente 3 herramientas para hacer su pega de inteligencia, al menos lo que respecta a la revisión de fuentes de información, que es la revisión de redes sociales, la infiltración de movimientos o de personas que captan su interés policial, y en tercer lugar la utilización de pinchazos o interceptaciones telefónicas, que es su nombre oficial, ¿cierto?, de uso indiscriminado. Yo creo, y más allá de la legalidad de esos pinchazos, porque acá hay casos que son derechamente ilegales, de parte de Carabineros, también hay que cuestionarse la utilidad de estar actualmente, hoy en día, año 2022, utilizando esta herramienta cuando existen métodos de comunicación instantáneas que son hasta ahora infranqueables, como por ejemplo puede ser una conversación por WhatsApp, por Telegram, por aplicaciones como Signal, los audios de WhatsApp también. Yo creo que hay que hacer una pega de revisión de no solamente fiscalizar el trabajo que hace Carabineros, sino que internamente la propia institución, y esto es a título personal, también se cuestione sobre los métodos que tienen para investigar y la utilidad que tienen en el contexto actual, donde pareciera ser que siempre damos un paso atrasado, ¿no? Sí, pues, efectivamente. ¿Y se va a llegar alguna vez a alguna parte con esta investigación, crees tú? ¿Con cuál, Sandra? Con la investigación que los llevó a buscar estas escuchas telefónicas, a dar efectivamente con tratar de encontrar armas, con tratar de dar con todos estos grupos que se supone que están organizados. Yo creo que la respuesta más urgente que tiene que dar Carabineros y que tendría que darla en el juicio oral del caso Huracán, que ya se ha pospuesto casi eternamente, es porque estaba buscando vías de financiamiento de grupos como la CAM mediante tácticas y técnicas totalmente legales como la implantación de pruebas. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo dificulto, Sandra y Aldo, que al menos con este tipo de herramientas y con este tipo de búsqueda realmente pueda Carabineros encontrar un aporte significativo a sus investigaciones. El mismo reportaje de CIPER dice que todas estas escuchas, que fueron muchas y duraron al menos 3 meses, la mayoría de ellas, resultaron ser un ejercicio inútil para la fuerza policial porque en realidad no se establece y no se comunican ningún antecedente importante para seguir investigaciones. Por eso mismo, muchos de los documentos que revisamos en realidad son solicitudes de Carabineros para detener la intervención de algunos teléfonos porque, y aquí puedo citar textualmente, no están aportando antecedentes significativos para nuestra investigación. Yo creo que eso responde un poco también la verdadera utilidad que puede tener este tipo de herramientas que tienen que estar autorizadas judicialmente, pero que aún así pueden ser ilegales cuando se miente, por ejemplo, sobre quién es el dueño o dueña del teléfono que se está pinchando. Ya, escuchas telefónicas, Benjamín, ha habido muchas en la historia, internacionalmente en algún instante, hasta la monarquía tambaleó por escuchas telefónicas. En nuestro país recordamos el bullado incidente de Sebastián Piñera y Evelyn Matei. Refréscanos la memoria, ¿quiénes y con qué procedimientos pueden pinchar teléfonos y escuchar conversaciones que son privadas? Pero el pinchazo, la interceptación telefónica es una herramienta que tiene a disposición la inteligencia de Carabineros, del Ejército, de la PDI, etcétera. Pero hay leyes que fijan sus normas y sus límites. Esencialmente, por su naturaleza, Carabineros puede pinchar un teléfono bajo 2 normativas, la ley de inteligencia y el Código Penal. Bajo la ley de inteligencia, Carabineros puede pinchar un teléfono para obtener información que no se puede conseguir a través de fuentes abiertas, ¿ya? Solamente cuando se puede conseguir, o Carabineros estima, que se puede conseguir exclusivamente pinchando un teléfono. Y bajo el Código Penal, Carabineros puede solicitar la intervención de un teléfono al Poder Judicial cuando tiene sospechas fundadas, o eso queremos creer, ¿cierto?, de que una persona está a punto o está participando en la comisión o ya participó en la comisión de un delito, ¿no? Son básicamente esas 2 herramientas que tiene a disposición Carabineros para poder solicitar un pinchazo. En el primer caso, es decir, bajo la ley de inteligencia, Carabineros tiene que pedir el permiso directamente a la Corte de Apelaciones respectiva, y en el segundo caso, es decir, bajo el Código Penal, tiene que enviar Carabineros un documento al Ministerio Público para que sea la Fiscalía quien solicita la medida ante tribunales, ¿ya? En cualquier caso, ambas herramientas tienen que contar con una autorización judicial. Carabineros tiene que emitir un documento con el número que se desea pinchar, el nombre de la persona
que ocupa ese número telefónico, por cuánto tiempo y el motivo, ¿no? Por ejemplo, en esos documentos cuando encontramos que a Fernando Pericán se le intervino el teléfono porque supuestamente proveía de armas a un comunero y porque había participado también supuestamente de un incendio forestal. Luego el tribunal le comunica a la compañía de teléfono que tenga a cargo ese número, ¿no? Puede ser la compañía Claro, Entel, WOM, etcétera. Y es la compañía quien debe facilitar la interceptación de la línea. Y eso incluye llamadas y mensajería, al menos, ¿no? Lo importante acá, Aldo y Sandra, es que la ley le exige a Carabineros que ellos argumenten verazmente por qué se está pinchando un teléfono, y ahí se produce un vacío, ¿no? Porque la ley no especifica que sea los tribunales o el Poder Judicial que deba asegurarse que efectivamente la información es verídica, pero hay antecedentes que indican, antecedentes públicos, digo, que indican que al menos habría que revisarlo, ¿no? Basta con recordar, por ejemplo, la operación Topógrafo, que en aquella oportunidad involucró a la DINE, que es la Dirección de Inteligencia del Ejército, quien solicitó pinchar el teléfono del periodista Mauricio Weibel porque supuestamente pertenecía a una agente boliviana, ¿no? En circunstancias que pertenecía a un colega que se dedica a investigar temas que precisamente involucran al ejército. Entonces, teniendo en cuenta ese antecedente, teniendo en cuenta lo que revela CIPER hoy en día y un montón de otros casos, como decía tú, Aldo, en realidad es que la ley queda corta, porque ya no basta con que Carabineros obtenga una autorización judicial para pinchar un teléfono, también hay que revisar que esa autorización se base en un sustento que sea verídico, que sea real, para que no terminemos gastando recursos públicos y fiscales pinchando teléfonos de, por ejemplo, una productora de eventos que no tiene ningún pito que tocar en el financiamiento o supuesto financiamiento ilegal de grupos mapuche. Y finalmente nos evitamos también que tengamos a oficiales de Carabineros escuchando conversaciones entre la productora de eventos y Carlos Zárate y Álvaro Salas y los representantes de Kramer, de Jorge Alix, etcétera. Bueno, todos los detalles de esta investigación, por supuesto, la pueden encontrar en CIPER. Queremos darte las gracias, Benjamín, por tu tiempo. Que estés muy bien. Gracias a ustedes, Sandra, Aldo. Antes de cortar un mensaje muy, muy cortito, nada más recordar que CIPER es un medio independiente que se financia principalmente gracias al aporte de sus lectores. Y si quiere aportar a nuestra pega para que hagamos reportajes como este, nuestros auditores pueden ingresar a ciperchile.cl e ingresar su aporte mensual.